Bueno, señores, hemos llegado a una nueva temporada. Amén. Eso merece un aplauso. Gloria a Dios. Amén. Una nueva serie, ¿verdad? Gloria al Señor. La semana pasada concluimos con el primer libro de Reyes. Hermano Sandy magistralmente nos ilustró toda esa parte que le correspondió a él. Tremendo. Gloria a Dios. Muchas felicidades. La gloria es del Señor. Amén. Y en esta hora vamos a orar por la palabra. Vamos a orar porque Dios, yo sé que tiene cosas maravillosas para nosotros en esta nueva temporada del segundo libro de Reyes. Amén. Si usted fue bendecido en el primer libro, mire, usted va a ser también bendecido en gran manera en este segundo libro. Así que oremos para que Dios obre de una manera especial en nuestros corazones. Acuérdese que la semilla es buena, lo que varía a veces es el terreno. Tenemos que tener corazones ávidos, ¿verdad?, para que esa semilla sea sembrada en nosotros. El Señor sea, amén, quien obre poderosamente. Padre amado, gracias te damos por tu amor y bondad. Gracias, Señor, oh Dios, por tu palabra, esa palabra viva y eficaz que tú, Señor, oh Dios, tienes para nosotros. Oramos en esta hora, Padre, por nuestros corazones. Concede que podamos ser humildes como niños, Señor, y podamos recibir tus enseñanzas. Oramos, Padre, por la persona que tú has elegido para este tiempo, para que la imparta. Úsale de una manera especial, manifiesta tu gracia a través de ella y concede, Señor, que todos seamos sobreedificados en esa palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Y en esta noche nosotros hemos ¿verdad?, orado y hemos delegado este inicio y gran parte del libro de Segunda de Reyes. Gloria a Dios por los predicadores de esta casa y por los maestros de esta casa. Yo me puedo sentar y descansar por semanas. Yo hace mucho que no doy una enseñanza aquí. Bien pudiera durar meses. De hecho, lo he durado. Así que hoy no me corresponde a mí, le corresponde a la maestra, amén, Laura Martínez, la impartición de este libro. Gloria a Dios. Gracias. Dios le bendiga, amados. Siéntese, pero salude a su hermano que está al lado suyo. Dígale que está hermoso, que qué bueno que está aquí en la casa, que tenía días que no lo veía. Gloria a Dios. Bueno es Dios, amén. Qué bueno es Dios. Sí, teníamos algunos días que no veíamos a algunas personas, pero aunque no le he visto, le escuché. Ya oí ese dicho que ella dijo, gracias. Ya lo oí. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, que estamos en la casa de Dios. Como decía el pastor, es un honor poder hablar de la palabra de Dios. Es un honor poder escudriñar su palabra y, como decía la adoración al inicio, enamorarnos de ella. Amén. Que ella nos seduzca, que ella nos haga ojito lindo para que nosotros la pudiéramos leer día tras día y vivirla sobre todas las cosas. Ciertamente el hermano Sandy me ha dejado un gran encargo, gloria a Dios. Tenemos el segundo libro de Reyes, extraordinario libro de Reyes, y hoy vamos a gozarnos para entrar a ver ese segundo libro de Reyes. No sin antes yo mencionar algunas cosas que entiendo que es importante para que como que tomemos el espacio mental y sepamos, Marci, dónde estamos justo en la historia de Israel. ¿Qué está pasando justo en este momento para poder entender lo que viene en este segundo libro? Miren, ya usted se acomodó. Pilar se acomodó. Se sentó. Gloria a Dios. El primer libro de Reyes nos dijo tantas cosas. Y si yo le preguntara a usted se podrá acordar de algunas. Pero es normal que no podamos recordar todas las cosas. Eso es así. Pero quiero hacerle un recuento muy breve para que usted pueda entender en el punto en el cual comienza el segundo libro de Reyes. Mire, en el primer libro de Reyes, que se dice que junto a los primer libro y segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, era un solo libro, aprendimos
de la monarquía en Israel, o sea, de los reyes. ¿Cómo comenzó a reinar? A haber reyes. El primero fue Saúl, luego de Saúl fue David. Usted sabe la lucha que cogió David para llegar ahí, pero llegó. Y dice que unificó al todo el pueblo. Luego David pasa el mando a su hijo Salomón. Y fue extraordinario ese tiempo. Dice que la presencia de Dios inundó aquel lugar y consumió todos los holocaustos que Salomón ofrecía al Señor en ese nuevo templo que hizo para Dios. Pero también sabemos que al final de sus días Salomón extravió su camino y dice que las mujeres, los caballos y el dinero y todo lo que tenía extraviaron su corazón de Dios. Y dice la palabra de Dios que al morir Salomón pasa a su hijo Roboam, él comienza a reinar. Pero pasó una situación. Roboam buscó un consejo en jóvenes y esos jóvenes no le aconsejaron bien. Y en vez de mantener en calma los tributos del pueblo, que ya de por sí eran altos, lo elevó. Y eso produjo una revuelta en todo Israel. La gente estaba incómoda de tantos impuestos. Y resulta que ahí nace un personaje y es Jeroboam. Y al nacer este personaje, dice que este nuevo rey, hijo de Salomón, no bajar los impuestos, el pueblo estaba incómodo, ya la situación estaba agria. Y dice que en ese momento se divide el reino. Óigame esto, qué grande. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios puede estar dividido? Dice Jesús que un reino dividido no prospera. No podía prosperar. ¿Cómo ustedes creen que el pueblo amado de Dios iba a prosperar cuando habían 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur? Y eso pasó. Se quedó Roboam en el sur y se quedaron las 10 tribus y se fueron al norte profundo. ¿Y qué pasa? Ahí, en esa condición, quiero decirle algo de este señor, de Jeroboam. Malo, malo y más malo. Pero ¿por qué quiero hablar de él brevemente? Porque cuando vimos todo el libro de Primero de Reyes y el de Segundo, vamos a ver que este hombre marcó un precedente y no bueno para todos los reyes que siguieron. Recordemos que estaba Salomón y él más o menos lo hizo bien. El hijo comenzaba a reinar, pero inmediatamente comienza a reinar, se forma la revuelta y si hay 2 reyes, uno en el sur y otro en el norte. Pero el del norte hizo todo lo contrario a lo que un hombre llamado por Dios debía hacer. Y sabe que este hombre llamado Jeroboam, un nombre que yo quiero que usted se lo grabe en la cabeza, porque todos los reyes que fueron comparados haciendo lo malo, dice que hicieron conforme al camino de Jeroboam. Es como si Laura hiciera algo malo y toda la gente que sale de mí hace lo mismo que yo hice y peor. No, porque ella andaba en el camino de su mamá que hizo un desastre. Pero la nieta andaba en el camino de la abuela porque hacía un desastre. Y el bisnieto hacía lo mismo porque la tatarabuela. O sea que eso fue lo que pasó. ¿Qué hizo Jeroboam? ¿Qué fue lo tan malo que hizo? ¿Ustedes se acuerdan de un becerro de oro allá en el monte Sinaí? Aarón, Moisés allá orando y Aarón se dejó convencer. Hicieron un becerro. Pues usted sabe qué. Jeroboam encontró esa idea muy genial. Y dice que para él decirle a las 10 tribus, aquí está tu Dios, construyó 2 becerros de oro. No 1, 2. Y lo colocó arriba, o sea, de extremo a extremo. En el extremo norte y en el extremo sur. De manera tal que el pueblo, no importa dónde viviera, se iba a adorar allá, en el norte, los que estaban más cerca, o se iban a adorar al sur. Y dice la palabra de Dios que Jeroboam hizo creer al pueblo y le dijo al pueblo, Israel, como dijo Aarón, adoran a estos becerros, ellos fueron los que te sacaron de Egipto. Justamente la palabra de Aarón, años antes, la repite Jeroboam. Jeroboam conocía a Dios. Jeroboam conocía la historia del pueblo de Israel. Era cristiano, pero se descarrió. Y muchas veces el cristiano que se descarría, que no está pegado a la fuente de Dios, se lleva consigo mucha gente. Y Jeroboam le dice, adoren a estos becerros. Es más, le voy a hacer un templo parecido al de Jerusalén. Le voy a poner sacerdotes para que usted no tenga que irse tan lejos. Voy a hacer todo justo y muy parecido a lo del Dios verdadero. ¿Y usted sabe qué fue lo peor? Que la gente lo creyó.
El pueblo de Israel creyó que ese nuevo culto al Dios divino era real. Y todas las 10 tribus, no 2, todas las 10 tribus cayeron en ese engaño. Y todo Israel se corrompió y por eso vino la ira de Dios. Y dice la palabra de Dios que Jeroboam fue el que provocó en gran manera la ira de Dios, porque hizo que todo Israel creyera que esos becerros y que esa idolatría era real. Y a partir de ahí, entonces, todos los demás reyes, todos los del norte, uno solo no salió haciendo lo bueno, todos los del norte hicieron lo mismo. ¿Qué zapata estamos sembrando en nuestros hogares para la futura generación? La zapata que se sembró para comenzar el reino del norte fue esa. Murió Jeroboam y vinieron muchos reyes más y todos hicieron lo mismo. ¿Y qué pasa? Por eso quería que ustedes tuvieran ese conocimiento, porque todo pasó de esa manera. Ahora bien, entre un rey viene y otro se va y el otro es malo, como Sandy nos explicaba y fuimos viendo en el libro de Reyes. Hay un rey que me llamó la atención y usted verá el por qué. Se llama el rey Omri. Omri era el papá de nada más y nada menos que Acab. Lo vimos la semana pasada, Acab. Omri no era bueno. Dice que andaba en los caminos de Jeroboam. Pero me llama la atención que cuando Omri muere, sube Acab al trono. Y de acá se dice cosas peores que la de Omri. Ayúdenme a leer en el capítulo 16 del primer libro de Reyes. Y vamos a ver qué dice ese capítulo sobre este hombre, para que podamos entender cómo entra el segundo libro de Reyes. El capítulo 16, verso 30 del libro de Primera de Reyes me da una biografía sencilla pero espeluznante de Acab. Oiga lo que dice este verso. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados ¿de quién? Del que acabamos de hablar ahora mismo. Pero Jeroboam ya había muerto hace tiempo, pero seguían igual. Y dice, este hombre, Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Bet-Abal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y dice el 32, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él mismo edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Este hombre no era un rey cualquiera. Oficializó la idolatría en Israel. Él le dijo al pueblo, esta es la religión y punto. Y junto a su mujer, la hija del rey de los Sidonios, Jezabel, montó una cacería para matar a todo lo que oliera a Dios. Si su ropa olía un poquito a Dios, usted se iba. Si usted lo veía medio raro adorando a Dios, usted sabe que iba a morir. Elías no tenía miedo porque sí. Era que toda la nación perseguía a todo lo que oliera a Dios. Porque el rey, el que establecía las leyes y el que hacía lo que quería como rey al fin, dijo que la única religión que se podía adorar era la de Baal. Y por eso él se encargó de construir lo que antes no se había hecho. Nadie había construido un templo de por sí para adorar a los dioses. Iban a las otras tierras. Pero acá dijo, pero ven acá, no se ha hecho esto, lo que nunca se ha hecho. Santo Dios. Ay, Señor. Y eso hizo acá. Y vimos la semana pasada que una flecha le dio término a la vida de acá. Esa flecha errante, pero muy bien dirigida por Dios. Y le dio fin a la vida de Acab. Yo me preguntaba, Señor, ¿y por qué tú dejas a la gente tanto tiempo siendo tan malo? 22 años, no podían durar 2. Pero ahorita oíamos en la adoración que el amor de Dios se extiende para con cada ser humano, no importa lo malo que pueda hacer. ¿Para qué? Para que tenga tiempo de arrepentirse. Para que en el trono blanco, cuando se abran los libros, que Noel siempre nos lo dice,
y le digan, este fue tu pecado, no digan que Dios no le dio tiempo para arrepentirse. Así que Acab muere y en su lugar reina su hijo, Ocosías. Y entonces así comienza el libro de Segundo de Reyes, con la muerte de Acab y el paso de este rey Ocosías. Pero vamos a ver quién es este niño. Puede ser que las cosas hayan cambiado un poco. Vamos a leer en el capítulo, hermano, pero no sean así. Mire, hermano, Ocosías creció viendo a su papá haciendo eso. A su mamá matando a todo el mundo y un chin más. Él oía los planes que hacía acá cuando dijo, quiero la viña de Nabot. Y la mamá le dijo, déjame llamar a 2 gente y decirle que blasfemen en contra de Nabot. Ese hijo Ocosías oía lo que papá y mamá decían. ¿Qué están oyendo nuestros hijos en casa de ti y de mí? Porque ellos harán lo que ven en nosotros. Y si no lo hacen cuando hacemos lo correcto, después no tendrán justificación de decir que no encontraron un ejemplo en casa. Pero este muchacho crece así. Y este es el escenario de Israel. Justo este es el escenario del segundo libro de Reyes. Acab acaba de morir. Es malo, muy malo. Jezabel está viva, ella no se ha muerto, ella está por ahí. Todavía Elías ha hecho milagros, pero el pueblo no se ha arrepentido. Y esa gran maldad es la que estaba operando en las 10 tribus de Israel en ese momento. Pero también en ese escenario donde nace Ocosías, hay un hombre de Dios. Hay un Elías. Hay un Elías Tisbita. Un hombre que pudo demostrar que todavía existía un Dios en Israel. Y eso me hace entender lo que dice Romanos 5:20. Que aunque se haya multiplicado el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia de Dios sobreabundó sobre las 10 tribus de Israel, porque Dios tuvo misericordia de mandar un referente. Quizás no haya nada que me refiriera a Dios, pero había un Elías. Y yo estoy segura, porque la palabra lo establece, que había un remanente, que aunque escondido, aunque sea abajo de las tablas, creía en Dios. Y ese escenario pudiera ser muy malo. Nuestros días pueden ser muy malos, pero hay un referente y hay un remanente de Dios en tu trabajo. Ese eres tú. En la universidad, ese tiene que ser tú. En el barrio, ese tiene que ser tú. Puede ser que tu barrio sea el peor, donde más droga se venda, donde haya más prostitución, donde haya más vecinas y vecinos chismosos. Pero el referente de Dios, ahí tiene que estar tú. Y tengo que estar yo. No importa la circunstancia, dice la palabra que donde va y sobreabunda ese pecado, la gracia de Dios se tiene que ver. Y Ocosías toma el trono dispuesto a seguir el ejemplo de su papá y su mamá. Vamos a ver si eso es verdad. Mírelo ahí. Capítulo 22 de Primera de Reyes, 51. Dice la palabra de Dios. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 del rey Josafat de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. ¿E hizo qué? ¿Qué fue lo que hizo? Pero Señor, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y de su madre. ¿Y en el camino de quién? Ese no se queda. Esa fue la maldad y esa fue la semilla que no se borró del reino de Israel. Y dice que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal, esto fue Ocosías, y lo adoró igual que su padre, y provocó a ira a Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. O sea que Ocosías subió al trono con la misma idea de su papá. Y así comienza el libro. Muere Acab y surge este joven. Pero pasó algo. Dios siempre va a poner tropiezos. Primero para arrepentimiento. Segundo para que se cumpla su voluntad. ¿Qué pasó con Ocosías? Vamos a leer el verso 2 y el 3 del primer capítulo de Segundo de Reyes. Vamos a ver qué le pasó a este recién llegado al trono del pueblo de Dios. Y dice la palabra del Señor: y Ocosías cayó
por la ventana de una de las salas que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y le dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y dile: ¿no hay Dios en Israel que vayáis a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron? Mira, hermano, las palabras de Dios nos dicen que la misericordia de Dios está ahí. Pero Dios habla y es real. Y sus ojos, dice la palabra, están puestos sobre la tierra. Este hombre entendía que su papá le había dejado el camino hecho. Y que él estaba con todas las ventajas para reinar muchos años en Israel. Pero no sé qué fue lo que pasó, que él se cayó de una de las ventanas de su palacio. No sé si estaba mirando hacia abajo, si se distrajo, si estaba dormido. El hecho fue que Dios permitió que él cayese. Y cuando él cae, me imagino que se habrá fracturado algo de su cuerpo. Dice que cayó enfermo. Y mientras los días pasaban, él no sanaba. Y él dice: bueno, déjame consultar al que me puede decir qué va a pasar con mi vida. Y dice que a sus mensajeros le dijo: vayan a Baal, allá en Ecrón, que allá que hay un Dios, para que él me diga qué va a pasar conmigo. Inmediatamente pasa esto, dice la palabra de Dios, que Dios habla a Elías. Y le dice a Elías: ve y pregúntale a él si aquí, donde él vive, donde él está, no hay un Dios a quien consultar. Y cuando yo veía esto, pensaba en algo y quiero leérselo. Muchas veces nosotros somos como este rey. Vamos a otros lugares a consultar nuestro destino, cuando en el lugar donde Dios te puso hay palabra de Jehová. ¿Sabe que el rey Ocosías produjo ira delante del Señor? Porque no solamente era consultar porque en consultar. En primer lugar estamos hablando del rey. El hecho de él consultar refería un mensaje directo al pueblo. Aquí no hay nada que buscar. Tengan por seguro que había un Elías que dice que sabe de Dios y que habla de Dios y que no, eso es mentira. Aquí no hay Dios. Yo tengo que buscar donde sí me puedan resolver. Había gente que creía en Dios ahí, porque dice la palabra de Dios que todavía dice la palabra que le dijo a Elías en esa cueva: yo me haré y te guardaré 7,000 que no doblen sus rodillas a Baal. O sea que en Israel había gente que creía en Dios. Y yo me imagino que la fe de esa gente estaba pendiente a ver qué va a hacer Dios. Y lo que estaba haciendo Ocosías no era cosa pequeña. Lo que estaba diciendo Ocosías era diciéndole al pueblo: mira, ese Jehová del que tú tanto hablas, eso no funciona para nada. ¿Cuánta gente viene a hacerte oprobio a tu vida en este día, en esta temporada? Decirte: el Dios al que tú le crees, eso no resuelve. Vete donde un brujo, vete al banco sin pedirle permiso a nadie ni busca el préstamo, eso no es nada. Vete al trabajo que va de noche, que va de día, que va por la mañana, eso no importa. Coge el novio que tenga que tomar, que aunque no sea cristiano, eso no es nada. Dios te va a perdonar. No perdonó a David. O sea que hay gente que te quiere decir que al Dios que tú creíste no funciona. ¿Y a dónde vamos a ir? Laura, pero es malo visitar a otra iglesia y ver un mensaje ir a... No es malo. Laura, es que allá en la otra iglesia no está Dios. Pues claro. Ahora, ¿con qué intención tú vas a esa iglesia? Porque si fuera con la intención correcta, la primera persona que yo voy a llamar a mi líder o a mi pastora: mira, pastora, yo quiero ir a tal sitio. Yo voy a estar en tal congregación porque me invitaron, porque viene tal persona. No hay problema, mija, vete. Glózate en Dios, fluye en el Señor. Esa es su palabra, fluye. Ve con Dios. Pero ¿cuál es la intención tuya que quiere ver el profeta que viene y te pone? No. Es que no hay un Dios en esta casa. Se fue Jehová de estas 4 paredes. No te ha dado Dios un líder para que ore por ti, para que te ayude, te dé un consejo. No te ha dado Dios pastores. No te dio Dios aquí. Eso fue lo que Dios le dijo a Elías. Dile a él que si yo no soy Dios, que él tiene que ir a otra parte a buscar Dios. Que no busquemos nuestra respuesta en otro lado. Todas las respuestas que tú quieres están aquí
Y después de aquí, están aquí. Amén. Y así pasó, pero no le salió muy bien ese plan a Ocosías, porque inmediatamente recibe esa palabra. Elías le dice, devuélvanse y vayan, díganle al rey que dice Jehová que de la enfermedad que tiene se va a morir, que no consulte a más nadie, que de ahí no se va a parar. Y dice la palabra de Dios que cuando los mensajeros llegaron tan rápido, Ocosías le dice, ¿y por qué se devolvieron? ¿Y qué fue lo que pasó con el que? No, conseguimos un hombre que nos dijo que no tenía que consultar a más nadie, manito, que tú te vas a morir. Ay, Dios mío. Y cuando le dice Ocosías, dígame qué ropa tenía tal hombre, cómo era su físico. Mire, ese hombre se está vistiendo con una vestidura rara y con no, ya yo sé quién es ese Elías. Ese hombre nunca me dice nada bueno. Y ustedes le hicieron caso, me imagino que le habrá peleado. Pero cuando Dios manda una palabra, manda una palabra. Y dice la palabra de Dios que el rey, enojado, envía a una compañía de 50 a buscar a Elías donde quiera que esté. Vayan y búscamelo y tráiganmelo para que sea en mi cara que él me diga eso. Y dice la palabra de Dios en el verso 9 y 11, que no lo vamos a leer, que cuando ellos van a buscarlo, la primera vez que mandan a buscarlo, dice la palabra de Dios, que van a donde Elías, le dice, Elías, que dice el rey que baje. Y dice Elías, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y se consuma. ¡Fu! Se fueron los 50. Pero ¿sabes qué? Que el rey pensaba como que eso eran truquitos de magia, como a veces nosotros creemos. Que eso fue la vecinita que se lo dijo a ella, porque como fue a la hermanita que yo se lo dije, eso que ella me vino a decir, eso fue que ella se lo dijeron, eso no es verdad. Déjame yo seguir en mi camino. Y el rey pensó como que eran asuntos de Elías. Y dice la palabra de Dios que no bien se murieron esos 50, él vuelve y lo manda. Y dice que las compañías de los otros 50 se levantaron y fueron a donde Elías. Y cuando van allá donde Elías, Elías, siervo de Dios, que dice el rey que baje, que te está esperando. Dice Elías, si yo soy lo que tú dices, si yo soy siervo de Dios, que baje fuego del cielo y lo consuma. ¡Pum! Santo Dios. Y yo miraba esto y yo decía, Señor, este milagro que aconteció, muchos le han atribuido a Elías como prepotente, como egoísta o más con ego. Ay, mira como tenía el poder de hacer descender del fuego, comenzó a matar gente, como que sí él. Dice Juan 14:10 lo siguiente, y lo dijo Jesús. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace que haga yo las obras. Este milagro que aconteció con Elías, no fue un capricho de Elías, fue que Dios le dijo que lo hiciera. Si lo seguimos leyendo y lo vamos a ver, Dios fue que le dijo, haz esto. Usted sabe que el hombre y la mujer de Dios no tienen potestad ni autoridad de parte de Dios de hacer lo que quiera. Si es siervo de Dios, sí. Ahora, si no es siervo de Dios, usted puede hacer lo que usted quiera. Pero el siervo de Dios no va a recibir la manifestación del Espíritu de Dios si Jehová no lo permite. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué descendió fuego del cielo? Mire, en primer lugar, Dios mostraría al rey Ocosías y a todo el pueblo que había un Dios en Israel. Ahora hay un celular y usted puede, hace una situación, usted la graba y todo el mundo se entera. Antes no había celulares. ¿Cómo iba a sonar la respuesta de Dios en las 10 tribus de Israel? Algo tenía que pasar sobrenatural para que todo el mundo entendiera que lo que Ocosías estaba haciendo y retando a Dios era falso. Y Dios tenía que demostrar su poder, no porque Elías hiciera un milagro de su propia mano, sino porque desde el cielo Dios dio la respuesta. Esa es una de las razones por las cuales ese milagro Dios lo operó. Otra razón es para fortalecer la esperanza y la fe de aquel remanente que todavía creía en el Señor en aquel lugar. Usted no sabe que usted puede dar 3 días allí en su casa con una fiebre, una gripe de la que están andando ahora. Y usted viene así, cojeando para la iglesia. Y se goza en el Señor y le
la hermana la abraza y le dice, hermanita, ¿cuántos días sin verte? Qué bueno, y te brinca y usted salta. Y usted se le olvidó que usted tenía fiebre, que usted tenía gripe, que usted tenía de todo. Porque el toque de Dios nos fortalece. Esa fe de esa gente que estaba escondida, que tenía temor de Jezabel todavía, que estaba viva, de que ya este nuevo rey tenía nuevos bríos, no era el mismo, necesitaba una prueba del amor, de la misericordia, del poder, de la magnificencia de Jehová, para que esa fe fuera firmada. Yo me imagino esa viuda en su casa quizás, diciéndote, Jehová, yo te creo. Yo vivo aquí al lado del becerro de oro, pero yo no me sigo creyendo. Vivo aquí en Dan y yo veo como la gente se prostituye, pero yo te sigo creyendo a algo, Jehová, a algo. Si tú estás vivo, a algo. Y esa ocasión Dios permitió que el milagro se ofreciera. ¿Por qué? Porque tenían que seguir creyendo en la iglesia. No dejes de hacer lo de Dios. No dejes de involucrarte en las cosas que Dios hace. Si no te puedes ir, si estás trabajando, si tienes algo que hacer, ok, lo entendemos. Pero lo que tú puedas participar de Dios, hazlo por la palabra de Dios. En Efesios 2:10, que nosotros hemos sido criaturas creadas por Él, hechas en Cristo. ¿Pero para qué? Para que la obra que ya Él preparó, yo pueda andar en ella, para que mi fe sea fortalecida. Entonces ese milagro, algo tenía que pasar para que ese pueblo no dejara de creer. Y esa otra razón de ese milagro fue que Dios protegía la misma vida de Elías. Porque la intención de Ocosías no era darle besitos ni darle un regalito a Elías, no. Era cortarle la cabeza a Elías. Y dice la palabra que llegó la tercera compañía. Pero quiero decirte esto que dice por aquí. Es importante comprender. Y óigame bien, hermano, esto caló mi corazón. Tengamos cuidado con lo que voy a leerle ahora. Es importante comprender que cuando Dios envía la corrección, esa fue una corrección que Dios envió al rey Ocosías. En primer lugar, Él busca que nos arrepintamos. Ocosías pudo decir, óyeme, pero se consumieron a los 50. ¿Es verdad que hay un Dios? Déjame hacer como hizo papi, que en un momento se arrepintió y Dios lo perdonó. Déjame arrepentirme, pero Ocosías no se arrepintió. Cuando la corrección viene, Dios no te corrige solamente para que tú te sientas mal. Dios te corrige para que tú entiendas que no lo hiciste bien, que en sus manos tiene perdón, que te humille y lo confiese, que te aparte, que Él te va a restaurar. Y a veces no hacemos caso. Ocosías no hizo caso a eso. En vez de decir, déjame ir donde Elías de otra manera, déjame decirle que haga algo por mí, que le pida a Dios por mí, que yo no me quiero morir ahora, que apenas tengo 2 años en el poder, ay, que yo voy a cambiar, déjame hacer eso, pero no lo hizo. Y aún en la segunda oportunidad tampoco. Cuando Dios envía una corrección, lo hace para que nos arrepintamos, no para que forcemos nuevas respuestas. Ocosías lo que quería era una respuesta diferente. Mandó el primero, no resultó. Mandó al segundo, no resultó. Mandó el tercero, pero no se arrepintió. Dios no quiere que cuando Él te mande una corrección, tú lo que estés forzando a que Dios cambie de parecer contigo. Ya Dios te corrigió y te dijo no. Ya Dios te corrigió y te dijo, hasta ahí llega. Ya Dios te corrigió y te dijo, no te vayas por ahí. Ya Dios te corrigió y te dijo, no andes con fulano. Ya Dios te corrigió y te dice, busca mi palabra. Si Dios te corrigió, es para que tú medites, no para que le estés pidiendo, Dios, pero sí, yo quiero salir con él. No, pero sí, yo quiero ese trabajo. No, pero sí, yo quiero. No es para que tú lo forces a él a cambiar de manera ni a cambiar de respuesta. Y eso fue lo que quiso hacer Ocosías. Y algo interesante es que Dios envía a alguien a decírtelo. Pero no es con ese alguien que tú tienes que ponerte guapo por la corrección de Dios. Es que no era con Elías el problema. El que mandó el fuego del cielo no fue Elías, fue Dios. Cuando alguien te da una corrección de parte de Dios y tú no la obedeciste y pasan cosas que a ti no te agradan, no culpe a la persona que te dijo que no lo hiciera. Habla con Dios. Él lo único que hizo fue hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y muchas veces le cuesta hacer eso. Cuidémonos de querer cambiarle el pulso a Dios. Y dice que la tercera compañía, y ahí vamos terminando, la tercera compañía de soldados reconoció la autoridad de Dios. No dice que el rey se humilló, dice que el hombre que lo mandaron a la tercera vez dijo, espérate. La primera vez se fueron todos, la segunda vez se fueron todos a la verdad que hay un Dios en Israel. Y aunque no era cristiano,
reconoció la autoridad de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos vinieron a donde el rey, hablaron de otra manera. Y eso dice el verso 13. Dice el verso 13 del capítulo 1 de segundo libro. Y dice, y volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías. Y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de todos estos 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Y oiga el verso 15. Y ese verso me confirma, como decía al inicio, que no fue Elías el que hizo las cosas porque quiso. Dice en el verso 15, entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y se levantó y descendió con él al rey. O sea que fue el ángel que le decía a esto y a aquello. Dice, no tengas miedo, es decir, que de los dos anteriores no iba a llegar al palacio. Eso se iba a morir en el camino si se iba. Qué importante es discernir la voz de Dios. Saber cuándo sí, saber cuándo no. Saber cuándo Dios me dice sí, saber cuándo Dios me dice no. Y dice la palabra de Dios que Elías descendió. Y dice la palabra que él habló con Ocosías. ¿Y qué le dio a Ocosías? ¿Y qué le pasó que no se le llevó la cabeza en ese momento? Lo que Dios había hecho ya estaba hecho. Y dice la palabra que Elías desciende y le dice al rey las mismas palabras: de la cama donde estás no te levantarás, de cierto morirás. En este punto, tanto el rey como el pueblo había comprendido que el poder descendía de Dios y no de Elías. La sentencia se cumplió y realmente el rey Ocosías murió. Y dice la palabra que Ocosías solamente duró 2 años. Nuestras vidas para Dios son muy valiosas. Nuestras vidas son muy valiosas para Dios. Que en este tiempo nosotros podamos decirle al Señor, Señor, si en mi corazón hay algo de lo que había en el rey Ocosías, apártalo de mí. Ayúdame a escuchar tu voz, ayúdame a respetarte, como aprendíamos el lunes, a admirarte y a respetarte. Ayúdame a entender cuándo vienes tú y me hablas a través de un siervo. Ayúdame a respetar la autoridad que tú delegaste en donde yo estoy. Si es mi pastor, ayúdame a respetar a mi pastor. Si es mi pastora, déjame respetar a mi pastora. No es que esté de acuerdo con irme mañana para Bejucal, porque Bejucal queda muy lejos y mi carro no da para ir para allá. Pero yo voy a respetar lo que Dios le dijo al siervo que él puso sobre mi cabeza, porque eso traerá bendición. Déjame respetar. Porque yo hoy no lo entiendo, pero después lo voy a entender por qué se hace. Porque quizás hoy no tengo la capacidad de entenderlo, pero mañana voy a entender que por esa obra que hice, Dios me capacitó para otra cosa que Él tenía preparado para mí. Y Ocosías nunca lo entendió. Que cuando tú y yo recibamos una corrección de parte de Dios, no miremos mal al hermano que me lo dijo. No miremos mal, ahí viene el pastor otra vez, ahí viene el hermano otra vez, ahí viene la pastora otra vez a decirnos lo mismo. No, es que si Dios te ama, te corrige. Si no nos amara, no tomar el tiempo para eso. Eso dice su palabra, que Dios nos ama. Y dice en Isaías, y con eso termino, Isaías 55:6, usted se sabe ese texto. Buscad a Jehová mientras usted lo pueda encontrar. Mientras Él quiera dejarse hallar por usted, búsquelo. Vamos a oír esa voz de Dios. Vamos a escuchar lo que Dios nos quiere decir. La maldad está a la puerta, le dijo el Señor a Caín, y Caín no escuchó. Oye, que Dios se siente contigo y te dice: Caín, no haga eso, que el pecado está cerca y te va a atrapar. Que Dios se tomara ese tiempo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, se tome un tiempo para decirte: mira, no ande con esa persona. Que el Señor, que tiene tantas cosas que hacer, te diga a ti: mira, ora un poquito más. Mira, si puedes hacerlo, no dejes de perdonar, hazlo. Que cuando el Señor te habla a ti en tu corazón y te lo dice a ti, vamos a escuchar la voz de Dios.
para que del cielo no descienda el fuego y consuma la corrección que Dios está haciendo. Que mientras Él pueda ser hallado, nosotros podamos tener la disponibilidad de encontrarlo. Así que aquellos que nos están mirando en esta hora, te queremos bendecir. Y queremos decirte que Cristo está a la puerta, que Cristo viene, que hay una oportunidad para tu vida hoy, que hoy es el día aceptable, que hoy es el día de salvación, que no es mañana, que es ahora, que hoy tú tienes la oportunidad de conocer a un Dios de amor, que ciertamente tiene el castigo y el juicio, pero ese trono de Él es de justicia y equidad. Eso quiere decir que Él mandó a su Hijo para que tú y yo no nos perdamos. Que no nos pase como Ocosías, que habiéndole pasado una condición tan difícil en su vida, no quiso de ninguna manera arrepentirse, que hoy tú te puedes arrepentir. Que Cristo te haga entender en tu corazón que hay una oportunidad para tu vida. Así que la iglesia se pone de pie. ¿Tú sabes por qué la iglesia se va a poner de pie? Porque quiere orar por ti. Porque entiende que tú eres importante y que la salvación te es necesaria. Así que si escuchas esta transmisión, si estás conectado, te decimos eso, no pierdas la oportunidad de que este día tú puedas recibir al Señor. Y la iglesia y yo vamos a orar. Y vamos a hacer esta oración del pecador. Porque yo sé que hay un brazo abierto de parte de Jehová para que tú llegues a su camino. Amén. Así que repite conmigo esta oración y la iglesia intercede por ti desde aquí, desde su corazón, sabiendo que la palabra de Dios es buena y que quiere salvarte. Repite conmigo, Señor Jesús. En esta hora reconozco que te he ofendido. Reconozco que he andado en tinieblas, pero que tu luz hoy ha llegado a mi vida. Perdóname, Señor, perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, que no vuelva yo atrás. Ayúdame a ser un siervo tuyo y que pueda yo gozar de tu grande amor y de tu grande misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, eres parte de los hijos de Dios. Así que te invitamos a que no dejes de visitar a una iglesia y que busques del Señor. El Señor te bendiga. Dios te guarde, iglesia. Aleluya. Tenemos una gran responsabilidad nosotros como padres, amén, y como personas que vivimos en esta dispensación, en esta generación, de que nuestros hijos no se pierdan. Siempre que nosotros presentamos a los niños aquí, cuando vienen bien pequeñitos, sus padres los traen, les decimos, ellos van a escuchar un 20%, pero van a hacer un 80% de lo que ustedes hacen. Cuán importante que nosotros modelemos un ejemplo. Ocosías se perdió, sí, por sus pecados, pero ¿de dónde venía ese proceder? De sus padres. Tenemos una gran responsabilidad, amados, con nuestros hijos y con las próximas generaciones, de dejar un buen legado. Un legado, ¿verdad?, para que puedan buscar a Dios. Ellos tomarán sus propias decisiones, obviamente, pero que no sea porque dimos un mal ejemplo. Que no sea porque no lo traíamos a la iglesia, que no sea porque no le hablamos de la palabra, que no sean porque nunca nos vieron orando, que no sea porque nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer en el tiempo donde ellos eran pequeños. Llega el momento en que son adultos. Y al final, como vemos, Ocosías murió por su pecado, pero lo aprendió de sus padres. Así que gloria a Dios. Y murió Ocosías, según leía el versículo 16. ¿Sabe por qué? Quizá Ocosías se había caído de la ventana, como dice la palabra, y estaba enfermo, algo pasó, un hematoma, un problema. Pero lo que lo llevó a morir y no sanar fue que no buscó a Dios. El profeta le dice, por cuanto no buscaste, no te levantas de ahí. Cuán importante en las decisiones que tomemos, que Dios esté presente. Amén. Oremos al Señor, démosle gracias por su palabra, por lo que hemos recibido hoy. Aprendamos a enseñar a nuestros hijos a buscar al Señor. Aprendamos, ¿verdad?, a hacer ejemplo, sobre todo a hacer ejemplo en la búsqueda de Dios, en nuestras decisiones. No tomemos decisiones a la ligera, ellos van a ver eso. No hablemos palabra por decir palabra, no. Digamos las cosas que usted sabe que van a quedar en ellos, repítaselas una y otra vez y ellos van a aprender. Padre, gracias te damos
por tu palabra, esa palabra viva y eficaz. Oramos en esta noche por este pueblo, Señor, que ha recibido esta palabra. Oramos aún por los que están en las redes. Gracias por aquellos que han, oh Dios, oído tu palabra y han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Padre, te pedimos que esa palabra quede atesorada en nuestros corazones, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Padre, nos despedimos en esta hora de este lugar, los unos de los otros, pero no de tu presencia. Cúbrenos, Señor, y guárdanos todos los días de nuestras vidas. Ayúdanos hoy a llegar en paz a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde. Saludo a tu hermano y dile que le amas en Jesús. Gloria al Señor.